de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios, fíjese qué expresión retadora y qué expresión tan necia la de este rey. Y que Dios podrá, ¿qué dice? Que Dios será aquel que os libre de mis manos. Quiere decir que este hombre se sentía más que Dios. Y si hay algo que nosotros sabemos, como decía aquel canto viejito, porque no hay Dios como mi Dios. El Señor no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. El Señor te ama tanto, joven, el Señor te ama tanto, hermana, te ama tanto, hermano, que no está dispuesto a dejarte en manos de cualquier cosa. No está dispuesto a compartirte tampoco, porque te ama celosamente. Eso, en lugar de hacernos sentir mal y en lugar de hacernos sentir que estamos siendo puestos con reglas, ¿verdad? Y como cuando el hijo, ¿verdad?, es puesto, no te vas a venir más tarde de esa hora a la casa, es porque le queremos proteger del peligro, es porque queremos guardar su integridad, que no queremos que esté en las horas más peligrosas de la noche en la calle. Entonces, lejos de mirarlo como una ofensa, como, ay, no me dan libertad, mírelo como una manera en que le queremos proteger y amar. Entonces, cuando Dios dice esto, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Dios fuerte y celoso, es que no nos quiere compartir con nadie, porque nos ama para Él, porque Él quiere que seamos hombres y mujeres de convicción, que de la misma manera le amamos, que de la misma manera correspondemos. Entonces esta palabra que el rey decía era una palabra totalmente necia, ¿verdad? Cuando dijo que Dios va a librarles de mis manos, que Dios, el único Dios verdadero. Y me llama la atención cómo ni siquiera esa acusación movió las fibras del corazón de estos jóvenes. Y otra cosa que me llama la atención es que eran, ¿qué? Jóvenes, eran jóvenes. No nos podemos justificar cuando decimos es que es por esto y es por aquello, ni siquiera tu juventud. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo, verdad, a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, verdad, en palabra, en amor, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Porque no es una disculpa el ser joven, para que tú no tengas convicciones firmes, joven, en Dios. Entonces vemos a estos tres muchachos. Sí les habían puesto nombres feos, ¿verdad? Sadrac, Mesac y Abednego eran nombres que les habían puesto ahí. Fíjate nomás, hasta su nombre les habían cambiado. Quizá ellos dijeron, eso no me importa mucho, que me cambien el nombre, pero aunque me cambien el nombre, yo sé quién soy. Yo sé qué convicción tengo, yo sé a qué Dios sirvo. Y una cosa sí sé, decían ellos, que no nos vamos a postrar. Eran decididos, ¿verdad? Definidos en sus creencias, en sus convicciones. Hoy en nuestros tiempos, como recalco, hermanos, a veces ni siquiera nos ponen ante la muerte. A veces solitos vendemos nuestras convicciones. A veces solitos tomamos decisiones que ofenden a Dios. Pero qué bendición poder entender lo que estos jóvenes hicieron y cómo hoy en nuestros tiempos necesitamos ser personas de convicción, de un carácter, ¿verdad? Bien cimentado en lo que nosotros hemos creído. Y dice el versículo 16, bueno, antes que esto, todavía el rey les da una oportunidad. La historia nos enseña, hermanos, que tanto Daniel, el Daniel de la Biblia, ¿verdad? Del libro que estamos hablando, el profeta, y ellos habían encontrado gracia delante del rey. Habían sido jóvenes ilustres, jóvenes muy inteligentes, porque en aquella oportunidad, en aquel cautiverio, nada tonto, los babilonios tomaron a lo mejorcito, a lo refinado, dejaron a la gente pobre, a los incultos, y se trajeron a los más preparados, a los más refinados, a los más educados, se los trajeron para acá, a Babilonia, para que sirvieran al rey, para que sirvieran algunos de ellos en el palacio. Entonces dejaron a lo más vil, por decir de alguna manera, y se trajeron a lo mejor. Entonces estos jóvenes tenían el favor y la gracia del rey. El rey les apreciaba. Y entonces creo que de alguna manera este rey, aunque estaba enojado, decía, pues Chihuahua, les quiero dar una oportunidad a los muchachos que reflexionen, porque sí me son útiles en el palacio, porque yo los aprecio y les estoy dando una oportunidad. Pero una persona que tiene convicción no es una persona que aprovecha esas oportunidades. Es una persona que se mantiene firme, que se mantiene como de acero, ¿verdad? Que no se va a doblegar para fallarle a su Dios. Y entonces miramos qué es lo que ellos le contestan. Me encanta esta historia. Dice el versículo 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Y el versículo 17 lo subrayamos y dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sabe cómo se le llama esto? Aparte de que eran valientes, eran insolentes. El rey los ha de haber mirado con una cara de ¿qué se creyeron, muchachos, para hablarle así al rey? Le estaban hablando así al rey. ¿Sabes qué, rey? No nos tienes que dar, en otras palabras, no nos tienes que dar una segunda oportunidad, porque nosotros no te vamos a servir, no nos vamos a postrar, ¿verdad?, ante ti, porque sabemos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, y entonces de tu mano, oh rey, nos librará. Y la otra parte del versículo 18 es una palabrita corta que a mí sí me gustaría que cuando llegue a su casa, si no trae un marcador, lo marque, por favor. Marque su Biblia, póngale un marcador verde o amarillo, porque dice en el versículo 18: y si no, diga conmigo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese nomás. Nosotros sabemos que nuestro Dios puede librarnos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es mayor que tus dioses, oh rey. Nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso para librar, que nuestro Dios es todo poder. Pero también sabemos que si no nos libra, en otras palabras, ¿qué sería de nosotros, iglesia, si tuviéramos esta convicción tan fuerte? ¿Qué sería de nosotros como iglesia, como jóvenes, como mujeres, como varones de esta congregación, si tuviéramos esta convicción de decir: esté el Señor a nuestro lado para socorrernos, o si nos permite pasar por allí, de cualquier forma nos mantendremos en nuestras convicciones? De cualquier forma no nos postraremos ante ninguna situación adversa. No vamos a doblegarnos, no vamos a doblar la rodilla, no solamente para adorar a otro Dios, sino no vamos a doblar la rodilla para decaer, para flaquear. Eso significa doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es poderoso para librarnos. Y si no, ¿cuántas veces, hermanos, hemos estado en una situación donde queda esta expresión: y si no? Nosotros pudimos decir, cuando les platiqué la historia de Dan, el niño que adoptamos, nuestro Dios podía sanarlo, nuestro Dios podía darle el milagro completo. ¿Y si no? ¿Y si no lo sanó? ¿Y si se lo llevó? De cualquier manera nosotros servíamos a nuestro Dios. De cualquier manera nosotros teníamos que permanecer firmes en nuestra convicción y no ser movidos, porque sabes una cosa: Satanás sabe cuál es tu talón de Aquiles. Satanás sabe a qué cosa es aquella en la que estás frágil. Por ahí dijo alguien que el enemigo va a llegar a tus fortalezas para debilitarlas, porque ya saben qué lado eres débil. Pero también es cierto que muchas veces nos llega por la debilidad, por aquella área débil en nuestra vida donde somos vulnerables, somos difíciles, o somos más fáciles, de ser movidos. Y muchas veces, iglesia, nosotros estamos puestos en situaciones donde tenemos que hablar y declarar como esos jóvenes dijeron. Era tanta su convicción que ellos, al decir y si no, estaban diciendo: puede ser que nos lleve al horno de fuego la decisión que estamos tomando. Puede ser que huela carnitas, puede ser que se acabe la historia de los 3 jóvenes, pero no importa, porque y si no, de todas formas no vamos a postrarnos. Eso se llama convicción. Y pocas historias en la Biblia podemos encontrar. Hay muchas experiencias, pero pocas historias como esta, en donde gente de convicción demuestra y dice, no solo con palabras, qué tan acercados están a su Dios, qué tan seguros están del Dios al cual sirven. ¿Cómo es nuestra convicción, iglesia? O somos, mejor dicho, somos gente de convicción. Podremos decir que no hay algo que nos mueva. Podremos decir que estamos convencidos a cuál Dios servimos. No podemos justificarnos para ser personas débiles y enclenques, perdóname que te lo diga. No podemos justificarnos para estar continuamente doblando rodilla, y no para postrarnos ante un Dios, sino para doblegarnos ante una debilidad, ante una situación. Y estos jóvenes, yo me los puedo imaginar, qué tremendo, con toda seguridad estaban diciendo: y si no, o en otras palabras, nos pueden meter al horno. Estar ante una situación así y aparentemente tomarla sin miedo, sin temor. Y algo impactante, que eran los 3 los que estaban hablando. Los 3 estaban decididos, porque en ellos era más fuerte su devoción a Dios.
Dentro de ellos estaba más fuerte la cuestión de que ellos habían sido enseñados así. Por eso es bien importante, hermanas, mujeres, que enseñemos a nuestros hijos bien, que enseñemos a nuestros hijos de qué se trata. Si tú le enseñas a tu hijo que es opcional ir un domingo y que es más importante un juego de fútbol, él será un buen futbolista, pero no sé si será un buen cristiano. Pero si tú le enseñas a tu hijo que es bueno el deporte, pero que primero es adorar a Dios, que primero es estar en la casa de Dios, él será un cristiano ferviente que no falte los domingos. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. No estoy hablando de una religión que nos lleva a hacer cosas alocadas. No estoy hablando de una religión que nos lleva a hacer cosas tontas, ¿verdad? Por un simple fanatismo, por hacer las cosas porque sí, y ir como borreguitos a donde nos dicen. Estamos hablando de gente que tiene convicción, de gente que tiene sembrada la palabra en sus corazones. Los judíos eran gentes, hermanos, que si hay algo que tenemos que admirarles es que amaban la palabra, y los niños eran enseñados desde pequeñitos. Y que en la edad, ¿verdad?, en donde se les llama hijos de la ley, a los 12 años, ellos eran presentados, como decir ahora las quinceañeras de alguna manera, pero ahora nomás se hace la fiesta bonita y el vestidote, pero ¿y qué? ¿Qué más? No, en aquel tiempo un hijo de la ley era aquel muchachito presentado ya casi como un jovencito, pero que había sido instruido en la ley, que amaba la ley. Hay una sobrinita que nosotros tenemos, una sobrinita nieta, que pues mi sobrino le gustan, ¿verdad?, las cosas del judaísmo mesiánico y bueno, tantas cosas, pero hay algo que me llama la atención hablando de la doctrina de los judíos, que esta niña tiene que 3 años o 4 años y le están enseñando la palabra, que ella dice: yo amo la Torah, dice la niña, o sea, la ley de Dios, yo amo la Torah y yo sé lo que me enseñan en el kinder, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y es una niña chiquita que habla de amar la palabra de Dios. ¿Así aman nuestros niños la palabra de Dios? ¿Así aman nuestros niños aquellas cosas que vienen a aprender a la iglesia? ¿Así amamos nosotros la palabra que dice ella misma que es guía, que es lámpara, que es, ¿verdad?, como un martillo que quebranta el corazón? ¿Así amamos la palabra? Porque algo que yo aprendo en esta historia es la convicción fuerte que estos jóvenes tenían, y sin duda nadie ha hablado, o más bien casi nadie ha hablado de la mamá de los jóvenes. Pero ahí tiene mucho que ver lo que ellas les enseñaron como mamás a estos niños para ser criados de una manera que cuando llegaron a esta nación extraña, a esta nación pagana, ellos podían saber con toda convicción que a un ídolo, que a una estatua no se le arrodillaba uno. Ellos sabían que aunque esto les costara la muerte, ellos iban a ser premiados por su Dios. Y me encanta cómo estos jóvenes respondieron y cómo fueron honrados por Dios. Dice en el versículo 19, entonces, dice el 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo me pregunto, si hubieran quemado con el horno como estaba, si se hubieran quemado, ¿para qué lo calentaba más? Pero es que se enojó, ¿verdad? Se enojó y dijo: pues imagínense, se está viendo este rey como un pelele, como un tonto al cual no van a obedecer. Y se llenó de ira, dice la Biblia, y le subió 7 veces más. Quizá con esto pensó: son jóvenes, dicen por ahí que los jóvenes son frágiles. Yo no creo. Dice la Biblia en Primera de Juan: les hablo a ustedes jóvenes porque son fuertes y habéis vencido al maligno. Yo te traigo una palabra hoy, joven: no te escudes en que eres joven. Tú puedes ser fuerte y vencer al maligno y vencer las tentaciones que vienen a tu vida. Y en Primera de Juan lo menciona varias veces: les habla a ustedes, y otra vez les dice que han vencido al maligno. Entonces miramos estos jóvenes que quizás son tenidos en poco por su juventud, por que creyó el rey que los iba a intimidar, ¿verdad?, con esta noticia. Pero como eran jóvenes de un corazón bien lleno de convicción y de fe en Dios, no cambiaron su manera de pensar. Entonces dice el verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Me encanta este verso 21. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Quizá este hubiera sido su fin y pudiéramos haber hablado de ellos también como unos héroes de la fe.
Pero qué glorioso es nuestro Dios, que honra a los que le honran, que honra a aquella gente de convicción, que no se mueve en sus creencias, que no se mueve en lo que ha decidido y en lo que ha determinado hacer. Y la Biblia nos enseña qué tan terrible estaba este horno, que aún los guardias inmediatamente se quemaron, ¿verdad? Pero estos jóvenes que habían honrado a Dios fueron librados del horno de fuego. Muchos como niños crecimos en la escuela dominical oyendo estas historias, y yo recuerdo a mis maestras de la escuela dominical que me lo contaban con aquella pasión, que yo era impactada por estas historias y decía: qué valientes, qué jóvenes tan llenos de valentía. Pero hoy que soy un adulto puedo decir, no solamente eran valientes, sino eran jóvenes con convicción. Muchas ocasiones, hermanos, estaremos puestos en circunstancias donde vamos a tener que decir: ¿lo hago o no lo hago? ¿Doy este paso o no lo doy? ¿Esto tiene que ver con mi Dios? ¿Tiene que ver solamente con intereses personales? ¿O tiene que ver con la reputación de mi Dios? No de mi iglesia, sino de mi Dios. Y en esta ocasión vemos que ellos, ¿verdad?, no son amedrentados y van hacia adelante. Se sentía lo calientito, les aseguro que desde que se acercaron, ahí podían todavía haber dicho: me retracto. Pero esto viene a mi mente, recuerdo tantos testimonios de gente que ha dado su vida por Cristo. Yo le animo, después de este mensaje, busquen en la librería cristiana videos que hablen de los mártires de la fe. Hay muchos testimonios, hay muchos videos. Lean libros de gente que sabe lo que es no comprometer sus convicciones, y en todos ellos miramos historias poderosas de vidas que marcaron la historia, vidas que quedaron para ser mencionadas, como la vida de estos tres jóvenes hebreos. Y dice la palabra del Señor en el verso 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean de en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué maravillosa historia, qué historia tan poderosa. Yo no sé exactamente cómo sería ese horno de fuego, de manera que él podía ver. No sé, yo he mirado así diferentes dibujitos y cosas, pero este hombre, que como habíamos hablado anteriormente, les apreciaba, estaba mortificado por lo que había pasado. Pero cuando se asoma y mira aquel espectáculo, vemos que estos jóvenes estaban vivos, caminando, pero que no estaban solamente los 3, había un cuarto hombre. Y quiero decirte, iglesia, que cuando tú y yo somos hombres y mujeres de convicción, este cuarto hombre siempre estará ahí presente para bendecir tu vida, para premiarte, para sacarte adelante en victoria, porque Él es el Hijo de Dios, no el hijo de los dioses. Sin duda que ellos tenían un conocimiento vago, aunque sea de Dios, pero tenían un conocimiento, porque aquel ser maravilloso se miraba diferente, aquel cuarto hombre se miraba extraordinario. Y dice la palabra del Señor: qué impacto tan poderoso causó a este imperio, ¿verdad?, este testimonio. En el verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí era el Dios Altísimo. Primero decía: ¿qué rey, qué Dios te puede librar de mis manos? Pero ahora sí reconoce que Él es Dios Altísimo. Algo bien importante, iglesia, es que cuando tú seas un hombre y una mujer de convicción, tú vas a glorificar a tu Dios. La gente va a honrar al Dios al que tú sirves. Y esto es algo que necesitamos aprender. Yo recuerdo, viene a mi mente cuando mi esposo y yo nos casamos, vino mucha familia de él que no era cristiana, de allá del sur, y me impactó la vida de uno de sus cuñados, que en su momento decíamos: qué mal está, pero ahora digo: estaba bien el hombre, porque él dijo: yo no voy a entrar a esa iglesia porque tengo una convicción. Yo soy católico, dijo, y su convicción no le permitía entrar a una iglesia cristiana. Cosa que muchas veces usted ha entrado ahí, ¿verdad? Y a lo mejor hasta se ha persinado por quedar bien con su familia. Ha entrado y ha participado. Ay, hermana, para que no diga nada de mí. Dijo una vez alguien por allí: muchas veces tendremos que darle la espalda a la gente para darle la cara a Dios. ¿Qué me interesa a mí lo que la gente piensa? Pero yo honro a mi Dios. Y si yo honro a mi Dios, el cuarto hombre me va a honrar a mí. Mi Dios me va a levantar. Mi Dios, ¿verdad?, aparte de que Él va a ser exaltado, me va a honrar también a mí, porque yo he tenido una convicción firme. Y aunque ciertamente sabemos, ¿verdad?, que este hombre
pues fue mal visto por la familia, pero él dijo: yo los espero aquí afuera porque yo no entro a una iglesia evangélica. Ahora digo mis respetos al Señor, porque muchos hoy en día les da lo mismo, ¿verdad? Demostrar o no demostrar su convicción. Y cuando tú y yo somos hombres y mujeres de una fe verdadera, de una fe inconmovible, que no nos doblegamos, entonces nuestro Dios es glorificado. Y dice en el versículo que estamos leyendo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, verso 26, a la mitad estamos. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cree usted, iglesia, que ellos recibieron honra, recibieron fama, fueron bien vistos porque fueron hombres de convicción? Y yo me puedo imaginar cómo por muchos meses ellos eran algo digno de seguir con la mirada y de, son seres extraordinarios, ¿verdad? Estuvieron en el fuego y no se quemaron. Pasaron por una prueba literalmente de fuego y fueron encontrados fieles. Y Dios los promovió, y el Señor honró la vida de estos jóvenes porque ellos le habían honrado. Me encanta cuando Dios siempre es exaltado en medio de la gente que no le conoce. Y muchas de las veces, iglesia, nosotros hemos permitido que el nombre de Dios sea vituperado, pero podemos cambiar la historia. Podemos permitir nosotros con nuestros hechos que la misma gente que no conozca a Dios le puede exaltar. Verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ya casi se convertía, ¿verdad? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel, ellos lo entendían así, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Santo Dios, imagínense un reyesito así de presidente, ¿no? ¿Cómo les caería? Un reyesito así, ¿mande? Un rey, ¿cómo nos caería un reyesito así? Todo el que no quiera al Dios de ellos lo vamos a descuartizar. Y sabe que si lo hacían, eran tremendos. Ahora resulta que el rey se estaba convirtiendo, ¿verdad? Se estaba convirtiendo a la religión de los judíos, porque se dio cuenta que era un Dios poderoso. Se dio cuenta que era un Dios que sí libraba, que sí hacía señales y maravillas. Entonces dice la palabra del Señor que ellos fueron honrados. Y luego todavía dice: y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Si una alabanza se oye hermosa en un cristiano, una alabanza se oye más bonita en un inconverso. Cuando un inconverso dice: sí, es cierto, ese Dios de ellos es poderoso, es verdad. El Dios de los cristianos es un Dios que hace maravillas. El Dios de mi vecina, ese sí sana. El Dios de mi padre, el Dios de mi madre es verdad. Porque muchas veces la gente no lo ha experimentado en una forma personal, pero a través de nuestro testimonio, iglesia, lo puede experimentar. Y no sabemos hasta dónde puede trascender, hasta dónde puede repercutir el que seamos hombres y mujeres de una sola pieza, de convicción, como lo fueron ellos. Y entonces el nombre del Señor fue glorificado a través de este testimonio. Verso 30, y terminamos la historia. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo creo incluso que con un propósito divino sucedió esa deportación. Yo creo que con un propósito del cielo fueron estos hombres traídos de una manera abrupta, brutal, si usted quiere. Porque muchas veces pasan circunstancias en nuestra vida que no entendemos, que no nos gustan, problemas, aflicciones, pero de algo estoy segura, que todo esto Dios lo usa para sacar provecho, para bendecir nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado. Y cuando estos jóvenes estaban allá en una nación extraña, la historia nos relata, iglesia, que muchos de ellos volteaban hacia donde estaba Jerusalén, como la gente que viene a lo mejor de Michoacán y ay, mi tierra, ¿verdad? Los que vienen de Oaxaca y que dicen: qué bárbaro, no hay comida como la de allá. ¿Y cuántas cosas no añora usted en su mismo país? Ahora imagínense ellos volteando a su nación y extrañando su tierra, extrañando sus costumbres. Pero Dios había permitido
esta deportación. Dios había permitido esto para glorificar su nombre y para levantar en alto a estos jóvenes, así como Daniel. Dice la palabra de Dios que incluso Daniel propuso en su corazón no contaminarse, otro joven de convicciones fuertes, de convicciones firmes. Pero me encanta cuando yo veo cómo Dios premia la obediencia, cómo Dios premia a aquella gente que tiene una convicción firme y verdadera. Y dice la palabra del Señor que el Señor les engrandeció. Siempre que tú y yo, hermano, honremos a Dios, Dios nos va a engrandecer. Cuando tú y yo somos débiles en nuestras convicciones, el nombre del Señor no es glorificado. Y finalmente tú y yo somos puestos en oprobio, en vergüenza. Pero Dios quiere y Dios quiera este día que nosotros podamos aprender de esta lección y podamos entender la importancia de tener convicción y poder decir como ellos, y si no, ¿qué sucedería si Dios no te contesta? Yo le sirvo por lo que Él me da o por lo que Él es. Yo estoy con Él porque le amo o porque espero recibir. Yo estoy con Él, ¿por qué? ¿Por qué estoy con Dios? ¿Por qué es que yo creo a su palabra? ¿En dónde está basada mi fe? Hay muchas preguntas que pudiéramos sacar de este mensaje, pero algo yo sí estoy segura, y es que cuando nosotros tenemos convicciones firmes, Dios nos va a engrandecer, Dios nos va a promover, Dios nos va a levantar, y su nombre será engrandecido, pero también el nuestro, iglesia. ¿Se puede imaginar usted lo famoso que fueron estos jóvenes? ¿Se puede imaginar el desenlace de toda esta historia? Creo que fue bien sonado, bien marcado cómo estos muchachos fueron librados de una manera milagrosa, poderosa, y cómo Dios también a ti y a mí nos va a promover, nos va a bendecir en la medida que nosotros mostremos la fe y la convicción que tenemos. Dios no quiera, pero esto pudiera llegar a suceder, que viniera alguna persecución, que viniera alguna situación difícil, que se nos dijera: el que es cristiano va a morir por causa de su fe. ¿Qué sería de nosotros? Pero si desde hoy, si desde este tiempo que hay libertad, que hay bendición, nosotros podemos honrar a nuestro Dios. Si desde hoy pudiéramos decir: gracias, Señor, porque es una bendición conocerte, es una bendición para mí poder servirte, y todo aquello de lo cual yo he sido enseñado, yo lo atesoro en el corazón. No ha caído en un saco roto. Hay por qué valorar, ¿verdad? Hay por qué atesorar. Y voy a invitarle a que se ponga de pie en esta noche y que a través de esta palabra Dios hable a nuestro espíritu, ¿verdad? Y podamos ser ese tipo de personas que honramos a Dios con nuestros hechos. Creo que hay algo que en el corazón de Dios palpita fuertemente, ¿verdad? Y es el hecho de que nosotros podamos ser luz en donde hemos sido llamados a estar. Que si tú te desarrollas en un ámbito, en un área, allí glorifiques a Dios. Que si tú estás rodeado de gente que no honra a Dios, tú marques la diferencia. Que tú puedas ser un joven que ama a Dios y lo glorifica con su vida. Que usted, mujer, en donde esté, pueda levantar el nombre del Señor. Y a mí me encanta esta parte de la historia, a mí me encanta esta parte final, cuando ellos son honrados, cuando ellos son engrandecidos. Y sé que muchos de ustedes en momentos difíciles ya han sido probados, y ¿sabe qué les dice el Señor? Ha sido hallado fiel. El Señor puede decir: muy bien, me gozo cuando tú puedes levantar mi nombre, me gozo cuando tú no te avergüenzas, cuando puedes poner anuncios en tu muro, anuncios que glorifican a Dios y no te avergüenzas, cuando puedes decirles en tu trabajo: sí soy cristiano, sí soy cristiana, y sirvo a un Dios santo, sirvo a un Dios poderoso, amo y sirvo a un Dios que respalda y honra a los que le honran. Eso es lo que necesitamos hoy en nuestros tiempos, para que Él sea glorificado. Y como dice este canto, y no amarle de palabras sino en verdad, no glorificarlo solamente con nuestra voz, con nuestro cántico, sino con todo el corazón. Decía el otro día un hermano: a mí me encanta ver a mis hijos, me encanta ver la diversidad de cómo ellos son, todavía son muy chiquitos. Tengo un niño que ese niño me come, me gana con sus palabras. Es barbero, dije yo. No, dice, es sincero, pero para mí alguien así, ¿no? Me dice cosas tan bonitas. Pero tengo otra niña que ella no me dice bonito, pero me agrada, me lleva, me arrima, me trae. ¿Y sabe qué? Como quiera que tú seas, pero hónralo. Y si lo haces de las dos maneras, mucho mejor. Con tus palabras, pero con tus acciones, con tu diario vivir, con el decirle: sí, Señor, yo no tengo por qué avergonzarme del Dios que sirvo. Al contrario, me honra, me glorifica mi vida también el saber
que tengo al Dios poderoso que hace milagros, maravillas, que es el mismo de ayer y de hoy y de todos los tiempos, que Él no cambia, que no es voluble como nosotros, que permanece fiel. Y en esa fidelidad yo me gozo, y en esa fidelidad yo camino. Y yo quisiera que en este día, si tú estás agradecido con tu Dios, tú le adores para terminar este tiempo. No le pidamos nada, pero vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo, vamos a exaltarlo, porque Él ha sido bueno. Señor, te exaltamos, te honramos, Señor. Queremos ser como estos 3 jóvenes valientes, como estos 3 jóvenes, Señor, que marcaron historia en una tierra